Pues creo que ya está. Pues buenas noches a todos los que nos acompañan en vivo y también un saludo a todos los que nos van a estar viendo en diferido de manera asincrónica cuando ya esté la grabación de esta entrevista. Mi nombre es Andros y les doy la bienvenida a este 9º episodio de Código Cero, una serie de charlas con poetas y mexicanos que hemos estado organizando desde la revista Irradiación. Bueno, el día de hoy nos acompaña una poeta enorme. Me atrevería a decir que no necesita presentación, la gran Sara Uribe, a quien ustedes ya pueden ver aquí en sus pantallas. Y para empezar, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo te encuentras esta noche de jueves post 14 de febrero? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Esto es emocionando. Creo que nosotros estamos más emocionados, ¿no? Porque es un honor tenerte aquí, que te hayas hecho un tiempo con nosotros para poder platicar. Bueno, ya teniendo esta oportunidad de conocerte mejor, quiero empezar cuanto antes y para ello, como ya viene siendo costumbre en esta serie de entrevistas del jueves, empezamos con una pequeña presentación o semblanza para que quienes no te conozcan, si es eso posible, tengan un contexto general. Bueno, voy a leer así religiosamente. Dice, Sara Uribe, nacida en Querétaro, 1978, es licenciada en Filosofía y maestra y doctoranda en Letras Modernas. Ha recibido varios premios como el Carmen Lardi del 2004, el Nacional de Poesía de Tijuana y el Clemente López Trujillo del 2005, así como el reconocimiento del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del 2006. Ha publicado, y son varios, me gustan, Lo que no imaginas del 2005, Palabras más, Palabras menos del 2006, Nunca quise detener el tiempo y su versión en inglés del 2015, muy interesante, Goliat del 2009, Magnitud de un poemario bilingüe en coautoría con Marco Antonio Huerta, que me encanta también. Antígona González, quizás el más famoso del 2012, junto con Siam, que también es del 2012. Un montón de escritura para nada, del 2019. Y Rosario Castellanos, Materia que arde, del año pasado. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte en el rubro de poesía. Y como nunca es demasiado tarde para las felicitaciones, albricias, estimada Sara, por este reconocimiento. Bueno, pues la trayectoria es importante y creo que siempre se centran las entrevistas que he visto contigo sobre Antígona González, pero hay que empezar por orden, ¿no? Me gustan mucho tus primeros poemarios, Los Inconseguibles, básicamente. Entonces, algunos me los han prestado, otros los he leído por ahí y por allá. Quería ver si nos podrías platicar un poco como de estos primeros pasos en la poesía, cómo te decidiste por esto, ¿no? Y si va a haber algún plan para que sean más conseguibles, tal vez una reedición, no lo sé. Por favor. Muchas gracias por la invitación a conversar en este espacio de la revista Irradiación. Me da mucho gusto estar acá para hablar de poesía, de procesos y entrando en materia, los primeros libros que yo escribí, que son los que dices que son como un poco más inconseguibles, la verdad es que fueron publicados por institutos de cultura, o por ejemplo, no sé, Conarte, por ejemplo, en Monterrey, en Nuevo León, el Instituto de Cultura de Tamaulipas y el del Premio Tijuana lo publicó el Instituto de Cultura, el Instituto Municipal de Cultura de Tijuana. Y pues creo que es sabido que los libros que publican este tipo de instituciones tienen una vida un poco corta y un poco cercana, quiero decir, como con un radio de distribución muy corto, porque no, la mayoría de las instituciones públicas no tienen las vías de distribución para que ese libro pueda realmente circular, o sea, en el territorio nacional. La verdad es que no veo forma de que esas ediciones en particular, aparte de las que yo tengo por ahí guardadas, porque por ejemplo del premio de Tijuana, recuerdo que se suponía que me tenían que dar un 10% de libros, pero me dijeron, oye, mira, es que en realidad pues no se distribuyen mucho, llévate los que quieras. Entonces me compré una maleta así enorme, me traje 300 libros, que pues a lo largo de la vida los he ido regalando, porque soy muy mala vendiendo, yo personalmente mis libros, soy muy mala para venderlos. Me quedaban unos cuantos poquitos que en el último taller los he estado llevando a algunos talleres que voy y los rifo así para la gente, para que se los lleven. Entonces, si quisieras uno, pues conmigo directo, para que te dé de los últimos ejemplares que quedan. Y la posibilidad de reimprimirlos, tengo que ser muy franca, creo que esas poéticas tempranas, que si bien tuvieron su valor, porque creo que me permitieron explorar lo que en ese momento, las temáticas, las formas que en ese momento necesitaba explorar, yo ya no me siento cercana a esos libros. A mí ya no me interesaría
como reimprimirlos, porque siento que es un trabajo que representó una etapa inicial, pero en el presente ya no es un tipo de poética con la que yo esté trabajando, dialogando. Entonces, en sí ya no tendría mucho, yo personalmente mucho interés de rescatarlos, ¿no? Por ejemplo. Sí, de hecho, me quedaba pensando, ¿no? Por ahí apenas vi una reseña, no recuerdo bien de cuyo autor no recuerdo el nombre, pero así recién publicados los de Siam y Antígona González, y decía, hay una Sara Uribe antes y otra Sara Uribe después del 2012, ¿no? Y claro, hay las definiciones, ¿no? Que si neorromántica la primera fase y luego ya muy polifacética de voces. Y yo recuerdo que por eso me metió la curiosidad y escuché una conferencia, no sé, o una entrevista, me parece, estaba en SoundCloud y decías algo así como que pasé de ausencias a algo así como de voces. Y yo cuando leí Siam dije, claro, aquí lo dices tú misma, ¿no? Pasaste del verbo, ¿cómo dices? Comisura, la nómina de ausencias, a un diálogo de polvo, ¿no? En Siam. Y dije, qué hermosa forma de definirlo. Entonces, ¿cómo fue entonces esa escritura, ¿no? Para ti, en particular de Siam, que me parece increíble, ¿no? Es una, ¿por qué la figura de los hermanos? Es polifacético este libro. Fíjate que dices bien que a partir de 2012, que creo que es con la publicación tanto de Siam como de Antígona González, pero yo creo que el cambio vino antes, vino en 2009. Te voy a explicar el germen de dónde surgieron estos libros. En 2009, Cristina Rivera Garza fue a Tamaulipas a dar un taller 2009-2010, porque era lo del bicentenario, era 2010 yo creo más o menos, eran estos festejos del centenario y del bicentenario. Tú recordarás que se hicieron una serie de festejos y la comisión que se instaló ahí en Tamaulipas invitó a Cristina, quien fue a dar un taller que aparentemente se llamaba Ficción Histórica desde abajo. Y era para narradores el taller. Yo ahí mandé mi petición y dije, oiga, no me dejan entrar aunque sea poeta, aunque yo no vaya a ser narrativa, ¿qué tal que puedo hacer una ficción histórica dentro de la poesía desde abajo, ¿no? Y parte de lo que te solicitaban para entrar al taller era llevar un documento histórico. Podría ser una fotografía, una carta, un acta de nacimiento, un documento histórico. Yo entonces trabajaba en el Archivo Histórico de Tampico y justo, no, sí, era 2009 y estaban los preparativos para el Bicentenario, porque estoy recordando que fue cuando ocurrió el H1N1, aquella, digamos, primera fase de lo que después sería el COVID. Y yo trabajaba en el archivo y encontré yo unos partes del puerto que informaban cuando en 1883 los barcos llegaban y habían infecciones de peste bubónica, etcétera. Y me pareció una coincidencia en aquel momento que estuviéramos viviendo el H1N1 cuando en 1800 pues ya se habían presentado este tipo de cosas. Yo llevé uno de estos partes de sanidad a trabajarlo. Y lo que hice en aquella ocasión en ese taller fueron 3 poemas que hablaban, que mezclaban ese documento histórico, lo que estaba ocurriendo en Tampico en aquel momento, con la del H1N1. Pero fue la primera vez que yo trabajé, digamos, una escritura documental, a partir de las palabras de otros, a partir de documentos de otros. Esos poemas nunca los publiqué, digo, los guardo por ahí en unas hojitas porque les tengo cariño, pero creo que ese fue el germen, ese taller, ese trabajo documental, lo que me posibilitó que cuando empecé a escribir este libro de Siam, que te preguntas por qué el tema de los hermanos, y es porque en ese momento yo estaba teniendo como una relación difícil con una hermana y tenía otros 2 amigos, Santos, que es un bailarín, un coreógrafo, y otra amiga que se llama Angélica, y los 3 teníamos como broncas de alguna u otra forma con nuestros hermanos. A Santos le había aparecido una media hermana por ahí que de pronto su papá llevó a su casa, y Angélica tenía una hermana que había fallecido hace muchos años, pero su madre seguía poniendo el cubierto en la mesa, ¿no? Entonces era como una presencia fantasmal, y en otro caso, pues una hermana surgida de la nada, y en mi caso, una hermana con una historia muy complicada con la que estaba a punto como de tener un quiebre, ¿no? Entonces se nos ocurrió así de, oigan, les dije, ¿por qué no hacemos un proyecto los 3? Ustedes me escriben una carta sobre sus hermanos, yo hago unos poemas, tú haces una coreografía y tú haces unos cuadros, algo de plástico, ¿no? Y bueno, me mandaron la carta
Y ahí fue como la primera vez que empecé a trabajar, ya no como me habían enseñado, que era como la expresión de mis sentimientos, de mi historia. Y ahí es donde creo que claro que entra la ficción, porque estos son poemas ficcionales. Hay un poema que sí habla sobre mi relación con mi hermana, pero todos los demás poemas están escritos a partir de cartas de amigas y de amigos que me enviaron sus propias experiencias. Y para mí es como una suerte de ficcionalizar no autoficción, sino ficcionalizar esas experiencias, porque tampoco están exactamente como me las contaron. Eh, y bueno, de ahí surgió este libro que luego me llevó a investigar esto de los hermanos, de los siameses, de Engi Chang, que me llevó a muchas cuestiones más documentales, pero lo que quería decir es que finalmente solo escribí esos 3 poemas. Yo lamentablemente ya no se hizo lo de la coreografía, no se hizo lo de los cuadros, y luego otro amigo, Marco Antonio Huerta, me dijo, ¿por qué no continúas el libro? ¿Por qué no pides más cartas y lo haces más grande? Y así fue como empezó a crecer con esta idea tanto de los siameses como la idea del box, también como la idea del cuadrilátero, por este medio hermano que, digo, por este no fue medio hermano, digo, sí tengo un medio hermano, pero el hermano al que aludo en el libro es un hermano que murió al tercer día de nacido, ¿no? Entonces creo que este taller me llevó como a experimentar con la escritura a partir de documentos o de la experiencia de otros. Y bueno, por supuesto en Antígona González es muchísimo más evidente ese trabajo, pero por contestar tu pregunta de lo de Siam, pues ese fue el germen, ¿no? Una conversación de amigos sobre nuestras broncas con la figura de los hermanos que derivó en la escritura de 3 poemas que luego se extendió a otras investigaciones documentales para conformar ese libro, ¿no? Es muy interesante. Yo había escuchado las anécdotas un poco de proceso del libro de Antígona González. Me parece que ya se va volviendo muy famoso, se volvió un libro importante. Yo creo que en nuestra tradición mexicana es casi obligado, ¿no? En cursos, yo también lo he dado cuando me ha tocado retomar cursos de narrativa de literatura mexicana actual y me parece importante, ¿no? Pero eso de que se vuelve una caja de resonancias tu poesía, ¿no? Ya lo he oído que te lo dicen, un dispositivo colectivo de enunciación, y me parece que misma lo reflexiona, lo está retomando en todos tus demás libros posteriores, incluso en este que está acá, el de un montón de escritura para nada, porque hay una parte donde dices, no, soy una ficción de mí, ¿no? Todos los personajes, esta idea de retomar la voz, ¿no? Cómo dinamitas el sujeto poético y opones la figura de la enunciante, ¿no? Que puede ser esa voz en abstracto de todas las voces. Sí, fíjate que ahí lo que me pasó es que me interesaba mucho en este libro explorar como cuáles eran las condiciones materiales de producción de la poesía mexicana escrita por mujeres reciente. Creo que todo vino fíjate que fui a un congreso en 2017 en Nueva York, organizado por escritoras chilenas, que estaba rememorando un congreso muy famoso que había habido hace 30 años, donde habían estado escritoras muy importantes, y que a mí lo que me sorprendió es que después de 30 años mostraron videos de los temas que se habían estado como hace 30 años de ese momento discutiendo, y luego me di cuenta que los temas que estábamos discutiendo en el 2017 eran prácticamente todavía los mismos que se habían discutido 30 años atrás, pues de desigualdad, no sé, de estos paneles llenos de solamente escritores, de ser la única escritora en una antología llena de puros escritores varones. O sea, eran las mismas cosas que hace 30 años estaban discutiendo y peleando, eran las mismas. Y la otra es cosas que yo creía que solo pasaban en México, en realidad estaban pasando en toda Sudamérica, ¿no? Entonces, para mí fue muy impactante escuchar a estas poetas, a estas mujeres, después de 30 años, seguir luchando por lo mismo. Y eso me llevó a pensar que, claro, yo quería hablar de cuáles eran mis condiciones, pero dije, pues no son solo mis condiciones, son las condiciones de un montón de mujeres que están escribiendo y que al mismo tiempo tienen que hacer la doble o triple jornada. Y entonces de ahí pensé, claro, no puedo solo hablar yo, no puedo hablar de nada más lo que me pasa a mí, sino que tienen que entrar todas estas referencias documentales de poetas que antes hablaron de este tema o de poetas que en la actualidad están hablando sobre este tema. Y 2, también quería hacer un poco de ficción. Estoy como un poco en contra, digamos, con esta idea de que la voz que habla en el poema eres tú. Y yo digo, sí, a veces la voz que habla en el poema soy yo, es Sara Uribe, pero a veces no. A veces es la voz de alguien más, a veces es ficción. Entonces, la idea de que la poesía no es ficción, quería yo un poco contradecirla en el libro.
Y dije, claro, me voy a inventar a este personaje que soy yo y no soy yo, ¿no? Y entonces pensé que, bueno, desde la teoría, porque estaba yo estudiando la maestría en letras, pues el nombre correcto para quien habla en un poema, de acuerdo a la teoría literaria, es sujeto lírico, ¿no? Pero dije, ay, pero yo no soy un sujeto lírico, ¿no? O sea, bueno, dije, lo feminizo, le pongo sujeta lírica, pero pues se oía como sujeta lírica, ¿no? O sea, no se oía bien. Dije, ¿cómo lo pongo? Y bueno, se me ocurrió ponerlo. Entonces, si no es un sujeto lírico, pues es una enunciante la que habla. Y ese enunciante soy un poco yo a veces, y a veces es una ficción de mí misma y de otras historias de otras mujeres, porque mucho de ese libro tiene que ver con pláticas que sostuve con colegas, con amigas, con profesoras, y esas historias están ahí. Están las mías, por supuesto, pero también las de otras mujeres escritoras, y en ese sentido sí se rompe un poco o mucho la idea de que el poemario lo estoy escribiendo yo nada más, ¿no? Como por eso me gusta mucho la idea de esto de la caja de resonancias, porque literal me parece que el poema es una cajita donde yo le fui vertiendo muchas voces, además de la mía, para construir este enunciante que puedo ser yo o puede ser cualquier otra escritora, ¿no? Que se identifique. Esto que mencionas me parece muy interesante, ¿no? Has mencionado que toda escritura es política, pero yo también diría, viendo tu teoría, que toda escritura también es colaborativa, ¿no? Tú lo aceptas al incluir todas estas voces, pero también en todos tus proyectos, ¿no? O sea, la idea de cómo nació Antígona González, la idea de este libro de Magnitude, que ahorita a ver si podemos hablar un poco de él, pero también de Rosario Castellanos, ¿no? Yo cuando lo escuché todo el mundo estaba, qué libro raro, ¿no? De Verónica Gerber y Sara Uribe, no lo esperaba, pero lo necesitaba, ¿no? No sabía que lo necesitaba. Y a mí me hacía mucho sentido porque es que Sara Uribe siempre colabora con cualquier persona dispuesta a trabajar, ¿no? Y hacer este intercambio de ideas. ¿Cómo es para ti? O sea, ¿cómo rápido lo adaptaste? Lo decía Borges, ¿no? Y Bioy Casares, ¿no? No sé quién escribió qué parte, pero pues cuéntanos tu experiencia, Pues por favor. fíjate que cuando me invitaron al proyecto, la verdad es que estaba muy emocionada porque, bueno, o sea, pues soy fan de Rosario Castellanos, lectora de Rosario Castellanos desde los 13 años. O sea, lo he contado en otras ocasiones que a esa edad, pues, no sé, los chavitos pegan pósters de sus ídolos en la pared y yo lo que hacía era robarme las hojas de rotafolio que sobraban de las exposiciones en la secundaria y transcribir los versos del Sacros, de Telmanaba, de Rosario Castellanos. Entonces la tenía ahí en mis paredes viéndola todo el tiempo. Entonces, claro, cuando me invitan, pues para mí es como, no me la podía creer, la verdad, si te soy muy franca. Y luego ya cuando me dicen que se trata de una colección de Lumen que hace una colaboración entre una escritora y una ilustradora y que yo podía proponer a quién, no, pues la verdad yo dije, pues a mí me encantaría que fuera Verónica, ¿no? Que además es mi amiga, mi vecina, o sea, y pues a mí me fascinó el trabajo que hizo en Conjunto Vacío y en general otras cosas que le he visto, dije yo quiero que sea ella, pero tenía temor de que no aceptara, la verdad, porque dije, a lo mejor no va a querer hacer este trabajo, pues que implica una vertiente, digamos, de ilustración en concreto, pero sí quiso, lo cual me entusiasmó muchísimo, y pues fue un trabajo que fue en conjunto, sí, en el tema de las ilustraciones, pero también en el tema de la lectura y la escritura del libro te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, ella me pidió que hiciera lo que después llamamos una lectura material de la obra de Rosario Castellanos, que era, por favor, márcame en toda su obra qué objetos aparecen. O sea, mesas, cucharas, qué objetos aparecen. Queríamos rastrear qué tipo de materialidades estaban presentes en su obra. Y claro, también seres vivos, o sea, qué animales, no sé, si aparecen mucho los ríos, si aparecen, o sea, qué objetos o qué seres aparecen en su escritura, y ese aspecto que ella me dio me hizo hacer una lectura que yo creo que si ella no me lo hubiera pedido, nunca hubiera hecho una lectura material. Yo justo estaba viendo entonces en la maestría esta vertiente teórica que estudia justamente lo material en la obra literaria, entonces me empezó a hacer muchísimo sentido, creo que me dio una perspectiva de la obra que no me hubiera dado, y eso también ya es trabajo colegiado, en este caso con Verónica. Y luego la verdad es que cuando empecé a escribir el primer capítulo, los primeros capítulos, tenía muchas dudas acerca de cómo iba a ser el formato, si funcionaba esta primera parte donde relato la vida, donde hablo de su obra, y luego esta parte donde hablo con Rosario Castellanos y le pregunto.
Entonces, la verdad es que todos los capítulos, pero sobre todo los primeros, pasaron por los ojos tanto de una muy querida amiga, que además muchas veces ha sido mi cuasi asistente de investigación, pero además, o sea, por volitivamente, digamos, y que se llama Claudia Castañeda, y Verónica Gerber. O sea, la primera versión del libro pasó por sus ojos. Entonces, puedo decir que también ahí hay una suerte de coescritura, en el sentido de que muchas de sus recomendaciones, muchas de sus correcciones se hicieron al libro, y luego todavía hubo una capa extra, porque al final, ya cuando el libro estaba completo, otra escritora, Silvia Aguilar Seleni, amiguísima mía, queridísima, le dio una lectura final. Yo quería que ella le diera una lectura de todo el libro, que ella no hubiera leído el proceso, para que no tuviera los ojos del proceso, y ella leyera el libro completo, porque además ella tiene una gran capacidad para decirme, por ejemplo, no, fíjate que esta entrada, muévela hacia acá, esto de aquí ponlo acá, como una visión de bloque, de conjunto. Y ya hicimos como las últimas, y ya no nos metimos en el detalle, sino como en la estructura del libro en general. Entonces hay muchas manos en ese libro, en el sentido de, claro, yo lo escribí, pero la parte de la edición, de la corrección, que también es una parte de la escritura, pasó por muchos ojos, y luego todavía vino después, por supuesto, los ojos de María Fernanda Álvarez, la editora. Pero quiero decir que ya cuando llegó a ella, ya había pasado por muchas manos, muchos ojos, muchas voces. Y sí, o sea, a mí creo que es una forma de trabajar que me enriquece mucho, ¿no? Porque me permite no tener una visión sobre lo que quiero decir unívoca, sino si al final yo tomo las decisiones escriturales, pero poder escuchar como un coro de, en este caso, de amigas, de escritoras, de editoras, que pueden ofrecerme como distintas posibilidades, y ya sobre esas yo decido, ¿no? Cómo trabajar, ¿no? Qué increíble, porque justo ahorita todo lo que mencionas, las autoras las conozco, me suenan, mencionas, por ejemplo, en tus agradecimientos a Aguilar Zeleny en un montón de escritura para nada, y eso me pareció muy increíble, ¿no? Yo como fan dije, reconociendo los easter eggs, pero volviendo igual a Magnitude, ¿no? Que me sonaba, bueno, ya cuando lo iba leyendo dije, tal vez por magnicidio, bueno, un poco por los personajes que aparecen ahí, pero las moscas, que es algo increíble en ese relato, yo decía, ¿será porque por la muerte y el libre albedrío, por el azar de los accidentes, o porque somos como las moscas y de alguna manera sabemos, ¿no? Sabemos. Fíjate que ese libro también creo que, o sea, fue parte de este proceso después del taller de Cristina, pero también ese libro, te voy a contar cuál es el germen. Estábamos en 2010, iban a ser las elecciones en Tamaulipas, en un estado que siempre había ganado el PRI, y el candidato del PRI era un hombre llamado Rodolfo Torre Cantú, virtual ganador, ya iba a ganar. Faltaban 15 días para las elecciones, llevaba una ventaja enormísima, ¿no? Pues a los 15 días lo emboscan yendo hacia el aeropuerto. Creo que solo una persona se salvó de todo ese convoy y perdió lamentablemente sus piernas, además. Ahí se comete ese magnicidio de este candidato. Claro, yo además ni siquiera pude regresar a ese día a Tampico, porque estaba en Victoria y la carretera estuvo parada. Y teníamos este amigo y poeta Marco Antonio Huerta y yo, que también fue mi roomie en algún momento, teníamos una lectura de poemas dentro de 15 días justamente, y dijimos, oye, es que, o sea, no podemos ir a leer nuestros poemas como normales. O sea, digo, tampoco escribía yo como de florecitas ni de mariposas, pero eran poemas normales que hablaban de otras cosas. Dijimos, no podemos ir a leer esto, o sea, está pasando esto, acaban de asesinar al virtual ganador, o sea, no podemos ir a leer eso, ¿no? Vamos a escribir algo para ir a leerlo, ¿no? Entonces, claro, a él se le ocurrió esta parte de los magnicidios, que también está un poco influenciada, porque en ese momento Marco estaba traduciendo unos ensayos de Kenneth Goldsmith y Vanessa Place, estos apropiacionistas, conceptualistas norteamericanos. Entonces traía muy fresco esto, dijo, claro, hagamos una parte que sea de apropiacionismo y tomemos todos los magnicidios que han ocurrido, pues no sé, Colosio, Posadas, hasta llegar al de Rodolfo Torre Cantú, ¿no? Y justo en esos días que pasó todo este episodio violento, un columnista de acá de la Ciudad de México dijo en su columna que Tamaulipas se estaba pudriendo. Entonces, no sé si se puedan imaginar quienes nos están viendo, que te imagines tú lo que se siente que alguien te diga que vives en un lugar que está podrido. En un lugar, o sea, tú te levantas en la mañana a tratar de trabajar, a tratar de hacer las cosas bien, y para alguien el lugar donde vives está podrido. Y yo sé que lo decía metafóricamente, pero es muy fuerte que te digan que el lugar donde vives está podrido, ¿no? Entonces,
bajo ese impacto de pudrición pensamos, bueno, ¿qué es lo que llega cuando algo está podrido? Las moscas. Entonces tu intuición iba bien, ¿no? O sea, las moscas llegan hacia lo que está echado a perder, podrido, y por eso es que llegaron las moscas a esta pequeña plaqueta, este pequeño ejercicio a 4 manos, y que también tiene que ver con apropiación, por supuesto, pero por eso y pensamos, además por el tema de la muerte también, pero por este tema, digamos, de designar un territorio de una manera tan terrible, y era como una forma de rebelarnos, ¿no? Entonces solo déjame contarte la anécdota de que cuando ya llegamos a la lectura, que era en un café, en el Espacio Cultural Metropolitano, el único teatro que existía entonces en Tampico, pues así hicimos la lectura, repartimos matamoscas, hicimos ahí algo, quisimos ser un poquito performáticos, y me dio mucha risa porque se levantó una que había sido una compañera de un taller, y pues nos felicitó y dijo, yo los quiero felicitar, pero la verdad no les entendí nada. Yo creo que a lo mejor dentro de unos 5 o 10 años ya se va a poder entender esto que hicieron, y nos reímos y fue muy gracioso, pues porque creo que sí era un tipo de ejercicio que quizá no combinaba con el tono de la poética, de lo que habíamos estado escribiendo, de lo que se escribía ahí en Tampico, pero para nosotros era imperante de verdad como decir que algo estaba pasando, ¿no? No hacer como que no pasaba nada, ¿no? Y luego ya se unió al proyecto después quien también es el traductor de Antígona González, que es J.D. Plucker, que es un poeta y traductor que vivió un tiempo en Tampico, ahora radica en Houston, pero que también tenía, digamos, la experiencia de todo ese entorno violento, entonces nos pareció pues, la mejor persona para que hiciera esta traducción al inglés, ¿no? Es una historia que me interesaba mucho porque ya te decía que cuando lo leí me sorprendió bastante, ¿no? O sea, a mí me gustan los ejercicios bastante conceptuales y que no entiendo la primera vez porque ahí estoy leyendo y leyendo una y otra vez, ¿no? Y hay una cita, bueno, que mencionas, ¿no? Así muy brevemente, la memoria y su llovizna incómoda. Y yo me quedaba pensando, es que aquí hay un indicio, ¿no? Por eso me quedé con la duda de, sí, también es la idea de las muertes, ¿no? En la cita que usas de, bueno, la referencia cultural de Belzebú, ¿no? Que pasó a ser el señor de las moscas. Y luego dije, pues no sé si precisamente es esto, ¿no? Lo incómodo como las moscas, ¿no? Las moscas son también esa memoria incómoda que está ahí acechándonos de manera así un poco obsesiva. Y dije, es que todo va en línea, ¿no? Por eso yo he dicho siempre que tu poesía es como de las más cuestionadas, ¿no? Puedes ver en un libro todavía un poco ese compromiso político de Antígona González, incluso hasta para los viajes, ¿no? El de abroche su cinturón. Es la idea casi kafkiana de los viajes y de muchas voces dentro de eso y casi palimpsesto, pues es bastante interesante. Entonces, bueno, no sé, si quieras comentar de este libro o de Antígona González, ¿qué te gustaría contarnos un poquito? Y antes, perdón, de una vez también les recuerdo a todos los que nos están viendo que también pueden hacernos preguntas aprovechando la presencia de la autora en los comentarios y pues los leemos aquí, ¿no? Con todo gusto. Entonces, sí, ¿por Fíjate cuál que empezar? después de escribir Antígona González, realmente escribí otros 2 libros más que no existen publicados. Esto es interesante de contarlo. Eh, Como que tenía yo una necesidad, digo, además estaba yo viviendo allá, estaba viviendo en un contexto, en un entorno de suma violencia. O sea, imagínate que yo iba a caminar al estadio de ahí de Victoria y pasaba siempre por un cine abandonado. Y bueno, yo siempre traía audífonos, o sea que nunca escuchaba nada, pero me entero meses después que ahí en ese cine abandonado tenían secuestradas a personas, migrantes, etcétera. Y no sabes lo que sentí de decir, o sea, yo pasé enfrente de ese cine, adentro había personas y nunca supe. O sea, un escalofrío, una sensación como, pues no sé, de irrealidad, de decir, ni siquiera puedo saber que frente a la casa que estoy pasando, si está pasando algo adentro, si es una casa de seguridad o no. O sea, era un contexto muy difícil que a mí me hacía necesitar seguir hablando de la violencia. Entonces, los siguientes 2 poemarios que escribí son poemarios que siguen hablando de la violencia, que seguían utilizando este tipo de ejercicios conceptuales o desapropiativos o apropiativos en aquel momento. Y sin embargo, por ejemplo, ese segundo libro que escribí, me ofrecieron publicarlo en Querétaro, en una editorial, pero yo ahí hacía un trabajo de apropiacionismo con las órdenes de compra del ejército, de la Sedena, y había unas compras muy raras, rarísimas, ácidos y cosas muy raras.
Y a mí se me hacía muy raro que el Instituto de Querétaro me quisiera publicar un libro así cuando el gobierno que estaba ahí era un gobierno panista, ¿no? Pero bueno, el libro avanzó, me mandaron los forros y claro, pasó lo que yo esperaba que pasara. Un día lo leyó alguien que se dio cuenta que eso no podían publicarlo y el pobre editor, que en realidad nunca tuvo la culpa, pues me llamó todo compungido diciéndome, oye, es que el editor ya lo leyó y yo me quedé, pues el editor eras tú. Alguien más lo leyó y le dijo, no podemos publicar este libro. Entonces me dijo, te podemos publicar si quieres otro libro, no sé, tus obras completas. Y le dije, no, no, pues imagínate, ¿cómo mis obras completas? Pues claro que no. Me dijo, es que es un libro, lo que me dijeron es que es un libro que no se entiende, ¿no? Y yo dije, no, más bien es que se entiende perfectamente y no quieren que se entienda perfectamente. Entonces le dije, mira, no te preocupes, no pasa nada. Sí tengo otro libro, le dije, pero está igual de inentendible o peor que este. Entonces, mira, no pasa nada, no te preocupes. Y ahora agradezco, o sea, no, estuvo mal la censura, por supuesto, pero ahora agradezco que el libro no haya salido, porque creo que aunque yo tenía o sea, tenía la urgencia de seguir hablando de estas cosas, creo que era un libro del que ahora quizás yo no estaría tan convencida formalmente. O sea, creo que la premura, la urgencia que tenía de decir cosas, no me tomé el tiempo para como pensar mucho más cosas, aspectos formales. Entonces, bueno, digo, qué bien que no salió. Y luego el siguiente libro, que también era sobre un tema, seguía la idea de, había dicho en ese momento Peña Nieto cuando entró cambió la narrativa de la guerra contra el crimen organizado por la guerra contra el hambre, como bien recordarán. O sea, era mucho más noble y loable combatir al hambre que combatir al narco, ¿no? Hicieron un pacto los medios para ya no poner noticias, que porque ya estábamos muy saturados de noticias violentas, entonces hicieron un pacto. Y ahí a mí me habían dado una beca del PEGDA y a mí se me ocurrió entonces trabajar. Dije, ok, dicen que ya no hay tantos crímenes. Bueno, voy a ir a buscar la nota roja de cada uno de los estados con mayor índice de violencia y de los de con menor índice de violencia, a ver si es cierto. Y ahí me proponía hacer poemas, ahí sí totalmente que todas las palabras no fueran mías. O sea, mi propuesta era, a partir de la nota roja, extraer fragmentos y construir poemas que no tuvieran una sola palabra mía, que todo hubiera sido sacado de una nota roja. No sabía si iba a ser posible, al final lo logré, si fue posible, pero cuando ya tenía el libro completo y terminado, entonces surgió en mí la pregunta de, ¿me corresponde a mí publicar otro libro sobre la violencia en México? O sea, como que me entraron muchas dudas éticas. Lo platiqué durante mucho tiempo, lo platiqué con mi querida Daniela Rea, periodista de estos temas justamente de violencia en México, y en aquel momento llegué a la conclusión de que no. Entonces se quedaron esos dos libros sin publicar. Por ahí ahora publiqué dos de esos poemas del segundo libro que se llamaba Autopartes en la edición colombiana que hicieron de Antígona González. Solo dos poemas están ahí. Nada más es lo que pienso como publicar nunca más de ese libro, ¿no? Y porque ya los había publicado en una revista anteriormente, solo esos dos poemas. Pero creo que aún así, fíjate, o sea, como que ese impulso de escribir sobre la violencia, pues todavía no terminó ahí porque cuando, como bien detectas tú, siento que hay todavía como algunas filtraciones del tema en Abroche su cinturón mientras esté sentado. Por ahí se filtran de pronto ciertos vocabularios, ciertos escenarios, y creo que en un montón de escritura para nada, aunque ya no estoy hablando de la violencia de la guerra, de la violencia de la desaparición forzada, sí estoy hablando de otras violencias, ¿no? Las violencias patriarcales, las violencias del machismo, las violencias de la discriminación, de la no paridad de género, pero el tema está ahí de alguna u otra forma. Yo creo que hasta ahora que voy a hacer el proyecto del Sistema Nacional de Creadores, me siento ya un poquito más lejana a ese tema, pero no así lejana al tema de escribir con otras y con otros, ¿eh? Pero siento que ha sido todo un proceso de soltar ese tema, porque también la verdad es que no puede uno, o al menos yo, tanto tiempo estar haciendo investigación sobre ese tema, estar escribiendo sobre ese tema es emocionalmente muy desgastante. Eso es cierto además, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Yo igual pensaba, ¿no? Que es bastante fuerte el de Antígona González, ¿no? Como con uno bastaba, yo decía, hay autoras que sí se dedican muchísimo, ¿no? Sí. O desde un punto de vista más serio. Pero bueno, es difícil. Entonces, bueno, ya que estamos en el tema, aprovechando, si quieres mencionar un poquito más de Antígona González, algo que haya hecho falta, que no esté un poquito, se habla de las corporalidades, de tomar los temas, ¿qué ha hecho falta? ¿Qué no te han preguntado de Antígona González?
Pues más bien, fíjate que fui en febrero del año pasado a Manzanillo, me invitaron a una conferencia sobre el libro, sobre el tema de la poesía y la violencia, cómo se puede abordar la violencia a través de la poesía, pero además fue un grupo teatral que tenía un montaje de Colima, que estaba haciendo un montaje sobre Antígona González, y ellos hicieron algo que me hizo reflexionar muchísimo sobre mi escritura de este libro, pues que ya tiene más de 10 años, tiene como 11, 12 años. Y es que ellos hicieron una adaptación donde Tadeo no es Tadeo, sino Candelaria. O sea, ellos cambiaron la historia a una Antígona que está buscando a su hermana Candelaria o Cande. Entonces feminizaron todo el libro, ¿no? Entonces cuando en la primera página habla de secuestradores, ellos dicen secuestradoras, o sea, lo ponen todo en femenino. Y eso me llevó a cuestionarme, por supuesto, decir, ay, claro, tal vez si yo hubiera tenido mucho más claro, que no lo tenía tan claro en ese momento, mi feminismo, tal vez yo hubiera puesto una hermana buscando otra hermana. No hubiera puesto una hermana buscando un hermano. Pienso mucho en la parte donde dice, vine a San Fernando a buscar a mi padre, a mi marido. ¿Por qué no puse vine a San Fernando a buscar a mi madre, a mi esposa, bueno, no sé, a mi hermana? Sí creo que ha sido un viaje en estos últimos 10 años de ir tomando más conciencia de mi feminismo y de la importancia también de construir sujetas o enunciantes o personas de género, de sexo femenino dentro de las obras, ¿no? Claro, estaba la propia Antígona, ahí está la Antígona, ¿no? Y por supuesto ya no lo voy a cambiar en el libro, o sea, no es que me arrepienta de haberlo escrito así, solo dije, ojalá hubiera tenido como la capacidad de verlo y decidir y tomar la decisión, pero no lo vi en su momento, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a preguntarme mucho sobre el libro a 10 años de haberlo escrito, como cuántas cosas han cambiado, si ese libro se podría escribir ahora mismo y creo que no, porque en aquel tiempo la información que yo tenía era, por lo menos en mi estado, en Tamaulipas, era bastante escasa. Ahora afortunadamente hay muchos más documentales, entrevistas, plataformas, y celebro que exista en el sentido de que me parece importante que las voces de quienes están buscando a sus seres queridos las podemos escuchar directa y nítidamente, ¿no? De ellos mismos, de ellos y ellas mismas. Ahora sería un archivo mucho más difícil de reducir a un libro. En aquel tiempo era un archivo todavía para mí manejable, ahora sería como pues prácticamente imposible y al mismo tiempo, si te soy franca, pues también la verdad es que en el fondo, pues me gustaría, cuando me dicen, oye, es que ese libro todavía tiene vigencia, a mí me gustaría que el libro dejara de tener vigencia. Me gustaría que ya no existiera el problema, que el libro se olvidara en el sentido de, uy, eso pasó hace tanto, eso ya no pasa, ya no hay que leerlo. Me encantaría que eso pasara, porque significaría que habríamos dejado atrás. Pero siento, la verdad, que falta muchos años para que este proceso de las desapariciones forzadas, y más ahora con el tema del nuevo registro, del nuevo padrón, donde están incluso desapareciendo en el lenguaje de la estadística, en el lenguaje del registro histórico a los desaparecidos, ¿no? Entonces, tristemente, por eso es que creo que el libro sigue teniendo vigencia, porque esta realidad sigue siendo una realidad que lastima pues al territorio, a las personas, a las familias, pero sí, mi deseo sería llegar al punto, que no sé cuándo va a pasar eso, que quedara en el olvido, pero que quedara en el olvido porque eso ya no fuera algo que nos doliera o que nos ocupara en el país, ¿no? No lo había pensado así, creo que es bastante interesante. Bueno, no se nos pone a pensar más de este libro porque, claro, en una primera instancia es en todo sentido una gran adaptación o de reapropiación del mito de Antígona, ¿no? Porque pues, es Teodoro, igual el Polinices en las historias. A mí siempre me gusta ponerlo cuando me dicen mis alumnos, ¿no? Bueno, a nivel prepa, ya no sirve la literatura de nada o ya no nos habla Antígona, ¿no? De Sófocles. Digo, ¿cómo no? Veamos Antígona González, siempre leer unos fragmentos nos simbra, ¿no? Porque tiene razón, todavía es bastante vigente y ojalá no lo fuera. Pero es que todos los recursos están ahí, ¿no? Todo lo que nos empezó a ayudar a hablar. Recuerdo ahorita tu entrevista, creo que en Periódico de Poesía de la UNAM, ¿no? Que decías, es que yo veía que hubo un punto donde nos cansamos de la violencia y ya no queríamos hablar. Entonces había que volver a hablar, ¿no? Aunque doliera. Y pienso que es muy similar al proceso de España, ¿no? De ahorita que siguen escarbando en la última de Madres Paralelas, ¿no? De seguir resarciendo como si volvieran a abrir la herida,
porque si no se pone nombre, si no se encuentran a los desaparecidos, no podemos sanar todavía, ¿no? Esos procesos históricos de Chile también es bastante similar. Sí, que por Y eso bueno, no sé tú pienso qué piensas. cuando dicen, bueno, ya no hablemos de ese tema, ya se ha hablado demasiado, sobre todo cuando dicen es que es coyuntural, es que es un tema que no sé, como desacreditando un poco la intención de seguir hablando de estos temas. Pienso en estos países, pienso justo en esta misma película de la que tú estás hablando y digo, pero si ellos ha pasado más de medio siglo y todavía siguen sacando cuerpos, o sea, por eso te digo que quisiera que ya estuviéramos en el tiempo en el que dijeran, ay, ya eso ya no importa porque ya pasó hace muchos años, ya quedó atrás, pero pues yo más bien creo que en 50 años vamos a seguir, como en España, vamos a seguir encontrando fosas y sacando cuerpos y eso va a seguir reactualizando el dolor de las familias que ojalá pudieran encontrar efectivamente al encontrar a sus seres queridos un poco de paz, pero pues no siempre es así, incluso a veces se abren otra clase de procesos dolientes, ¿no? Y por otro lado también pienso en la idea de cómo mantener viva la conversación sobre este tema también es una forma de acompañamiento, o sea, de condolerse. Lo decía Marcela Turati hace poco, sacó este nuevo libro sobre San Fernando que no he tenido oportunidad de leer, pero ella decía un poco esta misma pregunta que yo me había hecho con ese otro libro, decía como, ¿por qué seguir escribiendo sobre San Fernando? ¿Por qué seguir escribiendo sobre la violencia? Y la respuesta que da me pareció que tenía tanto sentido, decía, porque las víctimas no merecen pasar por este proceso solas, merecen que las escuchemos, en el caso de su libro, donde hay testimonios, y que les acompañemos. O sea, si ese libro de San Fernando ya no sería válido, ya no seguiríamos escuchando qué pasó después con San Fernando. O sea, aún hay que entender qué ocurrió para que ocurrieran, o sea, qué precedió para que ocurrieran esas masacres, pero yo también quiero saber y cómo viven ahora esos habitantes, cómo lidian con el dolor, cómo lidian con la pérdida. Y claro, ese trabajo lo puede hacer una periodista que se puede acercar a ellos, hablar con ellos. Y me pareció que su respuesta fue fundamental. ¿Por qué seguir hablando de la violencia? Porque es importante acompañar y condolernos de quienes todavía están sufriendo los estragos que esa violencia generó en los cuerpos de sus seres queridos, en sus familias, en sus territorios, ¿no? Sí, y también me hace pensar en unos procesos que tú misma mencionas o que están en el libro, ¿no? De los peligros y la responsabilidad, ¿no? De no nombrar a estos desaparecidos como en pasado, de no usar la voz pasiva porque los vuelve como, les quita la gentilidad. También de retomar, ¿no? Como los rostros en Diana del Ángel, en Procesos de la Noche, darle rostro, ¿no? Totalmente. Todo un proceso de resemantizar a los personajes, de volverle a dar voz, pero pues en tus procesos es muy divertido, muy interesante, perdón, porque son las voces las que están hablando, ¿no? No eres tú, tú lo habías dicho, ¿no? Yo no hablo por ellas, yo simplemente les doy espacio, ¿no? Están dentro conmigo, con mi otra voz que es Antígona. Claro Me parece interesante esto que dices. que para mí es Sí, muy no. claro. No, que para mí es muy claro este tipo de ejercicios. Estoy pensando también, claro, por supuesto, el libro de Los procesos de la noche de Diana del Ángel. Y también hay otro libro que me parece un gran ejercicio de escritura polifónica y coral, que es una historia oral de la infamia de John Gibler, donde él se va a Ayotzinapa a investigar a todos los familiares y todo el libro es un coro hecho de las voces que van contando cómo es llegar a la normal, cómo es empezar a estudiar la vida, cómo hay que levantarse a tal hora, los quehaceres que hay que hacer, y van en ese coro hasta que llegan a la noche donde ocurrió este terrible crimen, estas desapariciones forzadas, lo que pasó con Julio Mondragón, este atentado contra el cuerpo y contra el rostro, y únicamente aparece John Gibler en una escena y aparece acompañado de Marcela Turati cuando están entrevistando al doctor que se negó a atenderlos y él se expresa despectivamente de los estudiantes y entonces ahí sí aparecen y me parece una decisión escritural importantísima que aparezca él acompañado de Marcela Turati. O sea, esas cosas son bien importantes en la escritura, esas decisiones éticas. No, él pudo haber hecho un libro donde él nos contara la experiencia de haber ido a Yotzinapa, así me explico. Y en lugar de eso decidió que hablaran la gente. Y a mí lo que me parece riquísimo de ese libro es, yo no puedo ir, yo no puedo acompañar a la familia de Julio Mondragón a hacer la exhumación
que fue lo que hizo Diana del Ángel. Yo no puedo ir a Ayotzinapa a entrevistar a la gente, pero gracias a este tipo de trabajo que pone en primera planta, en primera imagen, en primera voz a los otros, estas escrituras corales, estas escrituras con otros, que también creo que es lo que hice yo en mi libro, de poner, cuando empecé yo a leer estos documentos, te juro que lo que pasó por mi cabeza fue, yo no voy a poder reescribir estas palabras. O sea, yo no voy a poder representar lo que está diciendo esta persona. No puedo, tiene que estar literal en el libro. Claro, no podía poner todas las historias, por eso construía esta Antígona que está llena de detallitos de muchos casos que leí, ¿no? De ahí fui tomando para construir a esta enunciante Antígona, pero en realidad el pensamiento fue, no puedo reproducir esto, tiene que estar literal, ¿no? Y ahora lo veo mucho, por ejemplo, con el poema de La Reclamante de Cristina Rivera Garza, donde tenemos la voz de Luz María Dávila diciéndole, usted no es bienvenido, yo no le doy la mano al expresidente Calderón. Y cuando yo utilizo ese poema en clases, por ejemplo, es interesantísimo porque las alumnas más jóvenes no recuerdan, no saben, eran unas niñas cuando pasó eso, y me dicen, me acuerdo mucho en la última clase que me preguntaron, ¿pero esto es real? Y yo, sí, sí pasó. ¿Pero cómo podemos saber que es real? Pues está en YouTube, les dije. Y lo podemos ver, les dije, es un poco fuerte, pero si lo quieren ver, lo vemos. Claro, terminaron llorando, por supuesto, pero a lo que voy es que cada vez que se permite que esa voz, cada vez que se posibilitan estas cajas de resonancia, que para mí son como una especie de, ¿cómo se llama este aparato para hablar? Megáfono, son como un megáfono para que quien ya tiene voz, Luz María Dávila ya tiene voz, Julio Mondragón ya tiene voz, la gente de Ayotzinapa ya tenían voz, las personas, los buscadores de personas desaparecidas, solo es colocarle ese megáfono, pero permitir que se escuchen esas voces a través de las cajas que construimos, eso es lo que me parece como una tarea fundamental de la poesía del presente, que está tratando de poner en el centro las violencias sobre los cuerpos que ocurren en el territorio donde vivimos, ¿no? Es toda la razón, y es una poética que creo que nos debería involucrar a todos, ¿no? De volver a replantearnos. Yo en algún momento, cuando estaba escribiendo poesía, dije, fue un cambio radical, ¿no? Dije, es que ya no sé qué hacer, ¿no? Después de este camino que es Antígona González y otros poemas que he leído, a Beatriz Pérez Pereda, que también de repente hace esto, ¿no? De tomar otras voces, es bastante interesante. Pero bueno, se nos va acabando el tiempo, entonces para ir cerrando, quería ver que no se nos pase la oportunidad de que nos menciones qué estás leyendo, ¿no? Porque sí, en esas preguntas, que siempre son casi cliché, conocía esta de Todavía tengo cuerpo, creo que se llama, ¿no? De Jimena García o algo así, y que estoy buscando como loco para conseguir. Entonces, ¿qué otra recomendación, no? ¿Qué lee Sara Uribe ahorita? ¿Qué nos Pues recomiendas? fíjate que lamentablemente el año pasado empecé a leer un montón de libros y los empecé a dejar abiertos. Creo que era porque tenía mucho trabajo, estaba muy dispersa. Entonces, te voy a decir, me voy a tratar de acordar de la mayoría de los libros que tengo a la mitad y que no los dejé porque no me interesaban, sino por esta ansia de abarcar más y leer más, esta sed de la lectora que necesita tener una pila inmensa de libros ahí. He estado leyendo o estoy leyendo Autofagia de Alaide, que me está encantando. La construcción de ambientes, de escenarios, de atmósferas. Hay unas atmósferas de la zafra, de la quema de caña, que yo que estuve en lugares de zafra y de quema de caña digo, pero es que esto es como si estuviera ahí, ¿no? Es una cosa maravillosa, la verdad. Estoy leyendo Autofagia. Estoy leyendo, fíjate, aquí lo tengo justamente este otro libro que se llama París no tiene centro y otros poemas, de Marília García, que es una poeta brasileña estupenda que descubrí hace muy poco, afortunadamente ya traducida al español, que lo que hace en la mayoría de sus poemas es hibridar poesía con ensayo. Entonces tú estás leyendo un poema, pero es un ensayo, pero es un poema, es una cosa fabulosa. Acabo también de leer el último libro de Diana del Ángel, que se llama Hierba. No estoy recordando exactamente el título, pero es el último libro que sacó con la editorial Heredad, que fui a la presentación, algo de hierba, ejercicios y no me acuerdo qué más. Ese ya lo leí completo, es una maravilla porque también hay una construcción de personajes dentro de la poesía, que a mí eso me encanta, y hay una conexión con una poética de lo cotidiano, de lo terrenal, de lo genealógico, de los abuelos, de la casa, de la tierra, una cosa que me encantó, fabulosa, ¿no?
Y luego leí también otro libro en el avión de regreso de un viaje que se llama Cha Cha Cha, se llama el libro, que compré en La Polilla por pura casualidad, que es un libro de Sabina Urraca y Bego Antón, fíjate que es una colaboración también, son fotografías de Bego Antón de mujeres bailando con perros, porque al parecer eso es como una suerte de deporte o de disciplina o de hobby en Estados Unidos. Hay mujeres que bailan con sus perros como una suerte de actividad, como digamos que hasta tienen muestras y competencias y cosas así. Entonces hay fotografías de estas mujeres y de sus perros, pero Sabina Urraca escribe un texto que no necesariamente está describiendo lo de las fotografías, sino que nos cuenta la historia de una poeta que regresa a casa de su madre y que está indagando por qué se llama como se llama, por qué le pusieron ese nombre, y se entera de que hubo otra mujer con su nombre, y al mismo tiempo, fíjate, está reflexionando por qué y cómo es que en sus ejercicios de escritura poética ella está metiendo los versos de otras personas. Entonces es un libro maravilloso que combina imagen, es una poética bastante narrativa, una cosa maravillosa. De los que tengo abiertos, también tengo abiertos un par de libros de Alejandro Zambra, literatura infantil, estoy muy picada, estoy ya casi por terminarlo. Uno de Anne Carson que se llama Contracorriente también. Estoy casi por terminar Escrituras Geológicas de Cristina Rivera Garza. Otro libro de Mario Montalbetti y acabo de abrir, porque no es suficiente, Una habitación desordenada de Viviana Bensusan, porque fui a un evento donde habló sobre el ensayo y me dieron ganas de volver a releer ese libro. Entonces, bueno, todos esos libros además, debo confesar que los tengo encima de mi cama, o sea, me duermo con esos libros ahí al lado, porque, pues, no sé, necesito como ahí a ver si en la noche se me mete algo ahí en el cerebro, se me transmina algo de sus páginas al cerebro, ¿no? Qué interesante. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Ya tenemos muchas ganas de leer ahora estos textos que nos mencionas. Hay un comentario nada más en la página en Facebook que dice que un grupo de mujeres, perdón, es de Ternívora, y menciona, un grupo de mujeres leímos en enero a Antígona González y es bastante doloroso, una manera de hacer todos un mismo dolor. Habla de apropiación, absolutamente, y sí, ojalá no nos uniera, ojalá perdiera vigencia, pero es muy importante que enuncie y personifique el dolor y a las víctimas. Entonces, pues sí, no nos está contigo. Te da toda la razón. Sí, es doloroso. Bueno, creo que no hay más comentarios. Es bueno también tener la retroalimentación de las lecturas. Y también para ir cerrando, por favor, menciónanos, además de comprar tus libros, ¿dónde más podemos leerte, leer tus redes sociales, tal vez, o blogs, próximos proyectos, tal vez un adelanto de lo que estés escribiendo ahorita, no sé. Cualquier comercial es bienvenido en este momento. Excelente, pues donde pongo todas mis obsesiones, babosadas, payaserías y demás ocurrencias es en mi Twitter, @rarauribe. Siempre estoy poniendo ahí, es un lugar, mucha gente dice que las redes sociales le estresan, a mí las redes sociales me relajan, me voy ahí a divertir, a reírme. Estoy también en Instagram, donde siempre estoy subiendo lo que como o lo que veo. También lo que leo, luego también pongo cosas de lectura, allá me pueden seguir leyendo. Y ahora el proyecto que estoy trabajando para el Sistema Nacional de Creadores, el primer libro, porque son 3 años y son 3 libros, es un proyecto que en realidad cuando yo llegué a vivir a la Ciudad de México ya quería hacerlo, y tiene que ver con el metro. Hay un ejercicio de los poetas de Loulipo que se llama el Metro Poema. Hubo uno de estos poetas de Loulipo que lo hizo en París y otro lo hizo en Tokio, y más o menos tenía que ver con ir escribiendo un verso en cada estación, hasta completar unos poemas hechos durante ese trayecto de todas las estaciones. Entonces a mí se me ocurrió hacer este metropoema en 2024, pero del metro de la Ciudad de México, pero añadiendo lo siguiente, esta noción de Florencia Garramuño de hablas recortadas, que ahora tiene que ver, ahora ya no solo es una cuestión textual o documental, sino que ahora he estado trabajando con las poéticas de la escucha. Entonces, por ejemplo, un día iba yo por la Alameda de Querétaro y una mujer dijo, te juro que dijo, levántate y resplandece. Yo creo que estaba citando un verso de la Biblia, seguramente, pero ahora lo que me dedico es a tomar este tipo de materialidad sonora. Eso es lo que voy a hacer para este proyecto, subirme al metro, estar pendiente de este tipo de materialidad sonora y traerla hacia mis poemas. No que totalmente el poema esté hecho de esas materialidades sonoras, pero esa materialidad sonora producida en el metro va a guiar mi escritura de este metropoema, y para lo cual voy a recorrer todas las estaciones del metro,
pues en varios horarios, en varios días, en varios momentos, para ir generando estas hablas recortadas que me permitan delinear un poco de este registro que quiero hacer de cuál es la materialidad. O sea, ¿te imaginas todo el lenguaje que se produce en el metro? O sea, no me puedo imaginar cuánto lenguaje se profiere. Entonces yo solo voy a tomar pedacitos de ese lenguaje para generar este mismo ejercicio ulipiano, pero en el siglo XXI, de escribir un poema adentro del metro con la materialidad sonora. Y a final de cuentas es de nuevo escribir con otras, con otras, con otras, solo que ahora desde las poéticas de la escucha, ¿no? Pues suena muy interesante, la verdad creo que ya me dio muchísimas ganas de leerlo, porque esta idea de las voces, ¿no? No sé, lo pienso un poco como estas ideas de los formalistas rusos, ¿no? De que tal vez encontremos en la cotidianidad, tú eres la virgen impoluta del silencio, de esa belleza. Entonces, pues sí, ¿no? Bienvenido sea, estaremos pendientes cuando salga. Si mal no recuerdo, tenías un blog, ¿no? Perdido por ahí Tengo un en blog, pero internet. está bastante muerto. He querido revivirlo, pero no he podido. No he podido, pero ahí Yo están las ganas de hacerlo. tengo intriga por Medea, ¿no? Que era el nuevo electrodoméstico, Oh, ¿no? sí, Después claro, pero, de pero mi interés por los electrodomésticos sigue vigente, ¿eh? Acabo de dar un taller de escribir sobre lo cotidiano y les dije es que, por ejemplo, un poema sobre la licuadora o sobre esto sería genial, una poética de los electrodomésticos. Sigo interesada en del ese tema. microondas, Del sí. microondas, claro, claro, totalmente. Es el corazón, yo creo que, bueno, al menos en mi vida, ¿no? Sin microondas no sé qué haría. Y pues ya llegamos al final, creo, ya sería alargar demasiado. Gracias por esta, y te cito, conversación de muelles. Ha sido un honor para nosotros. También gracias a todos aquellos que siguió por comentarios. Nos quedan el próximo episodio, que va a llegar hasta el jueves 29, pues estará con nosotros una extraordinaria poeta joven, Lorena Viña, y también vemos que en cualquier momento saldrá nuestra nueva convocatoria para colaborar en la revista, así que permanezcan atentos a las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y Radiación. Y pues muy buenas noches, gracias Sara, y todo el mundo descanse, adiós, y los estamos viendo aquí pronto.